Estamos empezando en este horario porque se dio una conferencia de prensa en la Embajada Americana con periodistas invitados. Ya estamos viendo ahí de fondo al embajador Mark Osfield. Esta fue una conferencia de prensa que se realizó ya más temprano. Había un embargo de la información hasta las 11 de la mañana, por eso estamos cumpliendo con ese pedido. Y a partir de ahora sí vamos a dar a conocer qué fue lo que se mencionó en esta conferencia de prensa. Hay nuevas designaciones de significativamente corruptos, Santi. Nuevas designaciones, señora. Se han dado a conocer algunos nombres que el propio embajador de los Estados Unidos se encargó de revelar en esta conferencia de prensa. Uno de los más llamativos en el marco de lo que definían como el combate a la corrupción, sobre todo de cuestiones que se han dado en pandemia, pero creo que es bueno escuchar a las 11, así como se había mencionado, la declaración del propio embajador, quien fue el primero que dio el anuncio, y posteriormente quedaron dos funcionarias de la embajada del gobierno de los Estados Unidos a responder a todos los requerimientos de la prensa. Se cambió el modo de dar a conocer los nombres de estas personas designadas como significativamente corruptas. Digo, se cambió el modo porque anteriormente era una conferencia en vivo y en directo, Así es, encabezada siempre por el embajador Mark Osfield, pero bueno, ahora la hicieron de otro modo, con periodistas invitados de varios medios. Ahí estaban todos escuchando al embajador y después el embajador contestó a 3 preguntas antes de dar paso a estas otras funcionarias de la embajada norteamericana. Si les parece, entonces vamos a lo que decía el embajador Mark Osfield y cómo anunciaba estos nombres de nuevos significativamente corruptos en Paraguay. Esta mañana, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunciará las designaciones de Edgar A. Melgarejo Ginard, ex director de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, de Paraguay; Jorge Luis Bogarín Alfonso, miembro actual del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; y Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, funcionario judicial, por su involucramiento en corrupción significativa. El secretario recibió información fidedigna de que el señor Melgarejo malversó fondos públicos para beneficio personal durante su mandato en cargo público, y que el señor Bogarín y el señor Ferreira interfirieron en los procesos judiciales para su propio beneficio personal. Las acciones del señor Melgarejo socavaron la fe del público en la respuesta del gobierno de la pandemia COVID-19, y los señores Bogarín y Ferreira socavaron la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de Paraguay y de otras instituciones públicas. Las designaciones de hoy significan que el señor Melgarejo, el señor Bogarín, el señor Ferreira y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Esta es una acción unilateral de los Estados Unidos para proteger nuestras fronteras y nuestro sistema financiero, al mantener a los funcionarios corruptos y las ganancias ilícitas fuera de nuestro país. El presidente Biden se refirió a la corrupción como un cáncer dentro del cuerpo de la sociedad, una enfermedad que carcome la confianza del público y la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus ciudadanos. Aquellos que abusan del poder, de posiciones de poder para beneficio privado, roban no solo la riqueza material, sino también la dignidad y el bienestar de la gente. Estados Unidos seguirá denunciando la irresponsabilidad de aquellos que abusan de los cargos públicos para beneficio personal, sin considerar
su afiliación política, riqueza o conexiones personales. Seguiremos ayudando al pueblo paraguayo a combatir la corrupción y la impunidad. Y continuaremos apoyando el gobierno paraguayo para garantizar que la democracia beneficie a todos los paraguayos, sea quien sea la persona que elija el pueblo paraguayo para ser su próximo presidente. Gracias. Tengo tiempo para contestar algunas de sus preguntas y 2 miembros adicionales del equipo de liderazgo de la embajada, Rachel Cutley, consejera política, y Joana Villalobos, consejera de diplomacia pública, continuarán respondiendo el resto de sus preguntas. Gracias. La primera pregunta, por favor. Luis. Sí, embajador, gracias. El lunes vence el plazo que tienen las empresas del expresidente Horacio Cartes para ajustarse a las últimas medidas, a las sanciones adoptadas por el Departamento del Tesoro. ¿Cómo están viendo ustedes este proceso de ajuste de esas empresas y qué pasaría si no terminan por cumplir con las exigencias a partir de las decisiones que tomó el Departamento del Tesoro y con las empresas que eventualmente estuvieron participando de ese proceso de ajuste si es que allí se dio alguna irregularidad? Las sanciones financieras del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son para prevenir la intersección de las ganancias ilícitas con nuestro sistema financiero. Todos las personas estadounidenses que están trabajando con los individuos designados, sancionados, o las empresas sancionadas, tienen el riesgo, si ellos continúan, los vínculos con las empresas o los individuos designados. La siguiente pregunta, por favor. Mabel. Sí, embajador, mi consulta tiene que ver con justamente este proceso que se está viviendo. Sabemos que nuestro canciller fue convocado el lunes para reunirse con el señor Anthony Blinken. ¿El motivo de esta reunión se puede conocer cuál será y si tiene que ver con específicamente estas nominaciones y sanciones hacia algunos funcionarios públicos de la República del Paraguay? La reunión el lunes entre el canciller Arriola y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, es una oportunidad para hablar francamente sobre los lazos importantes entre Paraguay y Estados Unidos. He dicho muchas veces, y el secretario Blinken va a enfatizar, que Paraguay es un aliado, socio y amigo de los Estados Unidos. Y la conversación es una demostración de la importancia de la relación bilateral para mi gobierno. Quisiera enfatizar que Paraguay es un socio muy importante para nosotros y cuando tenemos la oportunidad de tener conversaciones a los niveles más altos, es una oportunidad muy importante para nuestros dos países. ¿Puedo tomar una pregunta más? Buen día, embajador. ¿Cómo ve usted esta situación que se plantea con el proceso electoral de nuestro país, ya que estas sanciones económicas están afectando el proceso electoral? Porque el partido de gobierno, por ejemplo, no está pudiendo conseguir financiamiento para su campaña. Y eso es una situación que afecta
a ese partido. ¿Cómo ven ustedes esa situación que se plantea con el escenario electoral en Paraguay? Quiero ser muy claro. Las acciones de hoy, las sanciones y designaciones de los Estados Unidos no tienen nada que ver con la política. Son acciones unilaterales para proteger nuestras fronteras y nuestro sistema financiero. Y también es importante enfatizar que Paraguay es un país con un gran potencial y la corrupción acá dañan ese potencial, dañan la posibilidad de inversión extranjera, la gobernabilidad democrática y la importancia del desarrollo económico inclusivo. Muchas gracias. Lo que decía el secretario, el embajador de los Estados Unidos, Mark Osfield, al dar a conocer estas designaciones. Edgar Melgarejo, ex titular de la DINAC, Menchi, sí. hay que recordar que en época de pandemia hubo una denuncia puntual que tenía que ver con los famosos tapabocas de oro. Tapabocas de oro. Jorge Bogarín, como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, creo que es una designación importante, esa en particular, porque además. Porque sigue en funciones. Claro, porque continúan funciones. También, por supuesto, lo de Edgar Melgarejo, no es para menos, en medio de la pandemia. Pero, digamos, ahí por lo menos ya se inició un proceso. No sé exactamente en qué altura del proceso estamos, si ya se inició el juicio oral para audiencia preliminar. Para audiencia preliminar, pero al menos hay una investigación sobre este caso en particular. Exacto. En el caso de Jorge Bogarín, actual funcionario del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y a este funcionario judicial a quien la verdad no estamos ubicando, Vicente Ferreira, seguramente con el correr de los minutos sabremos exactamente cuál es su función por su involucramiento, dice, en corrupción significativa. Así es. ¿Verdad? Y entre algunas preguntas probables que uno tiene respecto a estas designaciones, las personas designadas en virtud de esta sección tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos por el resto de su vida o por un tiempo determinado, era la pregunta. La respuesta es, las designaciones no tienen límite de tiempo. Como cuestión general, cuando se designa a una persona en virtud de la sección 7031, esa persona no será elegible para una visa para viajar a los Estados Unidos indefinidamente. Sin embargo, la sección 7031 contiene disposiciones de excepción y exención que pueden permitir que una persona viaje en determinadas circunstancias. ¿Cómo se define la corrupción significativa? Era otra de las preguntas que se realizaba. Si bien la ley no la define explícitamente a la corrupción significativa, generalmente analizamos la naturaleza de los actos corruptos, incluido cualquier impacto potencial en los intereses nacionales de los Estados Unidos. ¿Podemos tener una explicación más precisa sobre las razones de estas designaciones? Creo que ahí va una cuestión puntual. Sí. ¿Algún ejemplo específico de la corrupción significativa de Melgarejo, de Bogarín o de Ferreira? Y contesta, el Departamento de Estado tiene información fidedigna de que Melgarejo malversó fondos públicos mientras se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, de Paraguay, y que Bogarín y Ferreira interfirieron en procesos judiciales mientras trabajaban en el Poder Judicial de Paraguay. Actos de corrupción como estos socavan las instituciones, los procesos y la fe de la gente en la capacidad del gobierno paraguayo de cumplir con su pueblo. Las acciones de Melgarejo, Bogarín y Ferreira han dañado o violado los intereses de Estados Unidos o los del pueblo de Paraguay? La corrupción inflige costos sustanciales a la economía, la sociedad y la seguridad. La corrupción frena la inversión y la asistencia extranjera que tanto se necesitan, facilita el crimen organizado, impulsa la migración y socava el Estado de Derecho y la fe de los ciudadanos en su gobierno. Esto afecta directamente a los intereses de seguridad nacional, económicos y de política exterior de Estados Unidos y los de nuestras naciones amigas. Durante muchos años el gobierno de los Estados Unidos ha ayudado a fortalecer la capacidad de las instituciones democráticas de Paraguay, incluido su poder judicial. Los actos corruptos que socavan la integridad y la fe pública en esas instituciones tienen un impacto negativo en los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. Recuerdo perfectamente que cuando algunos legisladores habían ido a verificar lo de aquel tema de tapabocas de oro y demás, en el legislativo los acusaban de ser unos payasos. Así es. Y de prestarse a un circo.
Hoy hay una designación nada más y nada menos que por aquello que había sucedido. Nuestro compañero Luis Vareiro está con nosotros ya, Menchi. Sí, porque él estuvo justamente en esta conferencia de prensa iniciando la ronda de preguntas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Menchi, hola Santi. Bueno, hay que decir que creo que lo más sustancioso vino después ya en la ronda de preguntas con las principales asesoras del embajador. Y quiero quedarme con esto que fue, digamos, lo más importante, sobre todo teniendo en cuenta estas nuevas designaciones en donde hacen referencia a supuestos hechos delictivos cometidos nada menos que, por ejemplo, por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y miembro del Consejo de la Magistratura. Además del caso del ex titular de la DINAC, que de hecho ya está en la Fiscalía. Pero ¿qué fue lo más importante? Insistieron en que todas las decisiones se toman de manera unilateral por el gobierno de los Estados Unidos sobre la base de información fidedigna. Y esta información que tiene el Departamento de Estado puede llegar a manos del Ministerio Público. Le insistimos mucho con esto. Si puede la Fiscalía paraguaya acceder a esa información para iniciar procesos en territorio paraguayo, porque estamos hablando de la comisión de delitos en territorio paraguayo. Y la respuesta es que existe un canal y que el Ministerio Público paraguayo puede solicitar la información, lo tiene que hacer a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y esto coincide con la decisión que ha tomado ya el nuevo fiscal general del Estado, justamente de abrir causas con respecto al expresidente Horacio Cartes, al actual vicepresidente Hugo Velázquez, incluso con respecto al ex titular de Yacyretá, que en su momento fueron designados como significativamente corruptos. O sea, debemos suponer que este es el primer paso de la Fiscalía, del Ministerio Público, y que a partir de lo que hoy explicaban, ellos pueden solicitar, ya sea seguramente a través de la Cancillería o la vía que corresponda, al Departamento de Justicia de Estados Unidos para acceder a la información fidedigna sobre la que se basa el gobierno de Estados Unidos para tomar estas decisiones, estas designaciones y las anteriores. De hecho, hoy se dio a conocer, y en breve les vamos a compartir el documento, una decisión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, de abrir una causa penal por las designaciones que se habían hecho de Horacio Cartes, del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y de Juan Carlos Duarte, que habían sido ya designados hace un tiempo. Es lo que acabo de decir. Claro, a lo que voy nomás, Luis, es que el abogado Pedro Velar decía con respecto a esto que hecho es lo que corresponde, que se abra una causa en Paraguay, a lo que mucha gente responde diciendo es una manera de frenar una eventual extradición. No. Pero Paraguay es lo que debe hacer, es una cuestión de competencia territorial, esté o no alineado a lo que el abogado de Cartes menciona. Es lo que le recordamos al embajador. Surgió de manera muy fuerte, sobre todo en los últimos días. Ahora van a abrir para impedir una posible extradición, etcétera, etcétera. Eso ayer era el rumor más fuerte. Yo decía, pero momento, señores, estamos pidiendo desde hace cuántos meses que se pueda abrir una causa para investigar, sobre todo basándonos en estas designaciones tan graves que hace el gobierno de los Estados Unidos. Y acá era como que no pasaba absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, me parece fantástico que hoy se haya abierto esta investigación, esta causa, para justamente ver qué hay en todo esto que de alguna manera, y hoy sobre todo, Luis, esto que vos mencionabas, porque casi siempre cuando se le hacía esta consulta, que hoy ustedes, después de insistir mucho, tuvieron una respuesta, era el gobierno paraguayo o las instituciones de la República del Paraguay son independientes, autónomas y deben saber qué reacciones tomar a partir de decisiones que pueda tomar de forma unilateral el gobierno de los Estados Unidos. Pero siempre nos quedábamos ahí. Ahora me parece que hay una respuesta mucho más interesante. Claro, por eso es muy importante insistir con esto. El Departamento de Estado, y ellos insisten con esto, toman una decisión unilateral con respecto a los intereses de Estados Unidos. ¿Y qué es? Que estas personas consideradas significativamente corruptas por información fidedigna que dice tener el Departamento de Estado, no ingresen a su territorio ni utilicen el sistema financiero ni la moneda de los Estados Unidos. Ahora, ellos hacen referencia a delitos cometidos en territorio paraguayo. Recordemos que en el caso del expresidente Horacio Cartes se habla nada menos que de haber sobornado a miembros del Parlamento. O sea, estamos hablando de situaciones, de hechos que suponen la comisión de delitos, pero que además socavan a instituciones que forman parte de la democracia paraguaya. Entonces, ¿por qué no podíamos acceder a esa información? Y ahí volvieron a insistir. El Ministerio Público sí puede
acceder a esa información recurriendo al Departamento de Justicia, que es la cuestión más importante y que es casi un mensaje para el nuevo fiscal general del Estado. O sea, abriste una carpeta, que es lo que mencionaba recién Santi, se abrieron las carpetas de investigación, ahora corresponde pedir esa información fidedigna, que puede tener o no valor jurídico, ojo, pero que igual va a tener un enorme peso, por ejemplo, que sea una información del servicio de inteligencia, conversaciones en las que se dé cuenta del pago de los sobornos, aunque no tenga valor jurídico para llevar adelante un juicio, sí tiene un enorme valor político. Eso resulta más lógico porque creo que de alguna manera, si el delito se cometió en Paraguay y Estados Unidos tiene la prueba, como en su momento se había dicho ya en conferencias anteriores, creo que corresponde, por una cuestión de cooperación internacional, acceder a esos elementos de prueba. Quiero recordar que el fiscal Osmar Legal, quien fue designado en su momento por Sandra Quiñones para llevar la investigación, dijo que ellos ya accedieron a datos proveídos por Estados Unidos respecto al vicepresidente de la República, pero que los datos a los que accedieron no cumplían con los estándares que permitan una imputación al expresidente, al vicepresidente, digo, de la República, Hugo Velázquez. Y que con respecto a Cartes no se solicitó tal información porque de hecho ya existía una causa abierta, por eso mismo que refirió Estados Unidos en su designación. Pero entonces no existía tal causa abierta porque ahora se abrió la causa en relación a las designaciones del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la parte que no me queda en claro, Menchi, porque ayer, y sería interesante más adelante hacer ese comparativo, en el documento que se dio a conocer ayer, sí se cita una causa abierta en la que se reasigna al fiscal Cabrera y todo el equipo que va a trabajar de ahora en adelante. O sea, ya había una causa por financiamiento del terrorismo. Y la que hoy en particular se modifica, no sé si guarda relación con esa misma o tiene que ver con otra cuestión en particular. Ahí es donde honestamente no queda muy clara la película. Así es. Una cuestión final que vale la pena remarcar. Esa información fidedigna que afirma tiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no tiene solamente un valor jurídico. O sea, la información que dice haber obtenido ahora algún agente fiscal con respecto al vicepresidente de la República, ¿por qué no se ha hecho público? Porque eso tiene un valor no solamente jurídico. El contribuyente y el ciudadano tiene derecho a saber de qué le están acusando al actual vicepresidente de la República y qué elementos hay. Y quiero recordar el caso de Ramón González Daer en su momento, de Óscar González Daer en su momento, senador. Se hicieron públicas grabaciones que no tenían valor jurídico, pero que tenían una enorme importancia ciudadana porque era la revelación de la comisión de hechos, aunque no se pudieran probar ante la justicia, políticamente estaba demostrado. Esto es igual. Acá vale la pena saber qué información hay con respecto a los supuestos sobornos que pagó Horacio Cartes a miembros del Congreso.